Estás viendo Exaltación en Casa. Hoy vamos a comenzar una serie de 2 enseñanzas que se llama Madurez. La serie se llama Madurez, cómo ser una iglesia madura. Y cuando hablo de iglesia madura no me refiero a esta estructura que muchas veces conocemos como iglesia. Me refiero a cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros podamos comportarnos como una iglesia madura. Amén. Y la pregunta que te tengo en esta hora de la mañana para comenzar con esta enseñanza es: ¿cuál crees que es la razón de asistir a la iglesia? ¿Cuál crees que es la razón de estar en este lugar reunido? Muchos podrán decirme: pastor, es que necesito un milagro. Otros podrán decir: pastor, es que necesito que ore por mi vida porque estoy próximo a tener un buen negocio. Pastor, es que necesito direccionamiento de Dios. Y muchos podemos pensar en nuestras necesidades como parte de la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué participo de la iglesia? ¿Por qué asisto a la iglesia del Señor? Son preguntas que necesitamos respondernos, pero hay algo que necesitamos entender en medio de este proceso de madurez. Porque la iglesia precisamente fue creada y fue diseñada por Cristo Jesús, no solo para reunirnos como comunidad, sino también para comenzar a través de la iglesia madurar nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual, estamos hablando de la capacidad de crecer en el Señor. Así como tú vas a crecer en el Señor, así también crecerán tus bendiciones, porque tendrás mayor entendimiento, sabiduría, comprensión, y la herencia del cielo estará sobre tu vida y sobre toda tu casa. Hay una gran diferencia entre aquellos que solamente asisten porque sienten que es un lugar bonito, a aquellos que asisten porque saben que es un lugar de crecimiento. Si queremos crecer espiritualmente, necesitamos atender esta pregunta sobre nuestra vida. Asisto a la iglesia no por asistir y mi necesidad, asisto a la iglesia porque la necesidad de Dios es que todos podamos tener crecimiento. Y si hay crecimiento, habrá fructificación en tu vida. ¿Qué es tener fructificación en tu vida? Lo que dice el Salmo 1: y todo lo que tú hagas prosperará. Eso es crecimiento, eso es fructificación. ¿Cuántos quisieran que todas las cosas les salieran absolutamente bien? Amén. Unos pocos, el resto está todavía preguntándoselo. Pero cuando nosotros comenzamos a crecer, dejamos de enfocarnos en nuestras necesidades para enfocarnos en la necesidad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Y hacia qué lugar Dios te quiere llevar? Porque no todos serán pastores, no todos serán ministros, no todos serán evangelistas, pero todos somos hijos de Dios que seremos referentes donde quiera que estemos. Serás un ejemplo para alguien más. Serás alguien con el que la gente querrá estar. La gente te buscará y dirá: yo quiero ser exitoso o exitosa como tú. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo quiero que Dios me dé de esa gracia que ha puesto en ti. Y eso solamente lo hace cuando comenzamos a crecer en el Señor. Cristo Jesús siempre nos va a llevar a avanzar. Y ese avance va a generar crecimiento sobre nuestras vidas. Por eso la palabra nos enseña en Efesios 4:11 que dice lo siguiente: que Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, pastores, evangelistas y maestros, con el único fin de edificar a los santos. La iglesia
fue creada para que Dios levantara ministros, servidores de Cristo, para edificar a la iglesia. Te tengo una buena noticia en esta mañana. A través de ese crecimiento alcanzarás niveles de grandeza y de promoción sobre tu vida. Porque a medida que vas creciendo, vas dejando cosas atrás para enfocarte en cosas nuevas y grandes que Dios tiene para ti. Irás de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy creciendo o estoy madurando en la iglesia? Es una buena pregunta que podemos responderte en esta mañana. Porque cuando hablamos de madurez, esto lo hablamos inclusive en el retiro que tuvimos, madurez tiene que ver con responsabilidades. Soy maduro porque soy responsable en mi vida. Así como tienes que ser responsable como papá, así como eres responsable como mamá, así como eres responsable como empresario, como trabajador, también debemos ser responsables por nuestro crecimiento espiritual. No puedes abandonarte a todo y dejar a un lado lo espiritual, porque es más, lo espiritual va a hacer que todo el entorno de tu vida funcione como Dios quiere. Entonces somos responsables porque saciamos nuestra vida de lo que Dios está esperando para nosotros. Somos responsables cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida. Soy responsable porque a pesar de las dificultades que he podido tener en mi vida espiritual, yo sigo buscando un lugar para plantarme y para crecer. Eso es entender madurez. ¿Y cómo se puede evidenciar esa madurez en nuestra vida? Hay dos elementos bien interesantes, o tres formas interesantes que están en Primera de Corintios capítulo 13 verso 11. Primera de Corintios capítulo 13 verso 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas que eran de niño. La gente inmadura se reconoce por estos tres factores, porque la forma de hablar es infantil, la forma de pensar es infantil y la forma de razonar o de generar juicio es infantil. Por eso hay un dicho muy interesante que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Porque con el círculo de gente con la que te rodeas, muchas veces puede generar influencia sobre tu vida. La gente que habla, piensa y juzga como niño es gente que no te va a aportar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque siempre los niños son gente o son personitas que se dejan llevar a cualquier lado. Que cualquier cosa que le pueden decir la gente lo pueden llegar a creer. Que inclusive son transportados de un lado a otro, así como si nada. Entonces nosotros debemos entender esto. La gente que genera juicios, críticas, cuestionamientos, es gente infantil. Porque la gente madura no vive pensando en las malas razones de la vida, sino que tienen su enfoque en las grandes bendiciones que Dios tiene para su vida. Cuando nos enfocamos en las bendiciones grandes o en las promesas de Dios, Dios comenzará a cambiar algo de nosotros. ¿Sabes lo primero que comienza a cambiar Dios de nosotros? El pensamiento. Si Dios cambia tu manera de pensar, también cambiará tu manera de vivir. Dile eso en esta mañana al Señor. Señor, vamos, dilo conmigo. Señor, cambia mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir. Y si Dios cambia nuestro pensamiento, también cambiará muchas condiciones externas para ti. Porque a veces no accedemos o no poseemos ciertas bendiciones, es por la capacidad de nuestro pensamiento. ¿Cómo estamos pensando? Eso evidencia cómo está nuestra condición espiritual. Tu vida espiritual
es muy, pero muy importante. Por lo tanto, no puedes dejarlo de último en tu vida, sino que debe convertirse en tu prioridad. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Fíjense cómo el apóstol Pablo le estaba enseñando a esta iglesia, a esta congregación en la ciudad de Corinto, diciéndole: hey, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la manera de actuar, sin malicia. Los niños tú los puedes ver discutiendo un momento por un juguete y al ratico siguen jugando como si nada. Pero nosotros nos ofendemos porque si alguien nos miró bien, si en la iglesia no me abrieron la puerta, si no me sentaron en la silla que quería, si no están las condiciones correctas, vivimos ofendidos y lamentablemente es un acto de inmadurez. Dios quiere generar grandes bendiciones para tu vida, pero una de las mayores bendiciones que vamos a tener en Dios es cambiar nuestro pensamiento. Si Dios cambia tu pensamiento, también cambiará tu perspectiva de ver las bendiciones que vas a tener en la vida. Dios quiere que nos ejercitemos con un pensamiento distinto. Dios quiere que te rodees de gente distinta, gente que te aporte. No quiere decir que vas a excluir tus amistades, no. Tus amigos podrán seguir siendo tus amigos, pero tú vas a comenzar a experimentar la bendición de compartir con gente que te va a añadir cosas a tu vida. La gente madura habla sabiduría. La gente madura se busca tener gente a su lado que le pueda dar un consejo. La gente madura no vive criticando las cosas y espiritualmente no habla de temas espirituales que no conoce. Yo aún como pastor, cuando estoy hablando con otros ministros y no conozco el tema, yo escucho primero. Es un tiempo de escuchar. Porque no todo se trata de hablar, no todo. Mire, cuando alguien es humilde, reconoce que no conoce de ciertos temas y comienza a atender, a escuchar. Eso es sabiduría. La palabra no se hizo para contender. La palabra no se hizo para discutir. La palabra no se hizo para que yo me sienta exclusivo. Lo que tiene exaltación nadie más lo tiene. Mentiras. Lo que tenemos como iglesia, lo tenemos es gracias a Dios. Porque es su deseo, porque es su anhelo y porque somos maduros, vamos a comprometernos con crecer espiritualmente. Si creces espiritualmente, aunque vengan batallas contra ti, tendrás la capacidad de vencer todas esas batallas que vas a enfrentar. Y la gran victoria que Dios te da será una victoria que la vas a disfrutar tú y toda tu casa. Dios tiene grandes victorias para ti. Mira lo que el apóstol Pablo le enseñó acá en Hebreos capítulo 5, aunque el libro de Hebreos se lo atribuyen a Pablo, a otros autores. Pero en Hebreos capítulo 5, desde el verso 11 al 14, quiero que comencemos a analizar un poquito este mensaje, porque sé que cuando buscamos ese compromiso por adquirir madurez espiritual, las cosas comenzarán a verse desde un panorama muy distinto. Dice la escritura lo siguiente: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.
pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué interesante lo que dice acá la Escritura. Porque acá la palabra, los ministros estaban exhortando a la iglesia. No la estaban regañando, le estaban diciendo: hey, yo quiero que reflexionen un poco. Siendo tan viejos en el evangelio, y posiblemente tengas 5 años, 10 años, 20 años en el evangelio, ¿hay que repetirte las mismas cosas básicas? Eso es niñería. Eso es inmadurez. Y por eso acá la Escritura dice: son como niños que tienen que alimentarse de leche. La cuestión es que cuando crecemos espiritualmente, también tu mesa va a cambiar. Porque para la leche necesitas de papá y mamá que te preparen el alimento. Pero ya cuando eres maduro, tú te vas a sentar en una mesa con un gran banquete. La gente madura disfruta de banquetes diferentes para su vida. La gente madura no comienza a pelear con el orgullo, con la altivez, con todas esas cosas internas, sino que busca sacarlas de su vida. No se siente orgulloso por su estilo de vida, así esté de forma incorrecta. No, se siente orgulloso porque ha logrado vencer los obstáculos internos que son tus peores enemigos. Y dice acá algo interesante: no saben cómo hacer lo correcto. La gente inmadura vive preguntando si algo es bueno o es malo. ¿Verdad, pastor, que puedo tomarme la cervecita? Si me tienes que preguntar a mí eso, es porque todavía no has crecido. La verdad es que no es el pastor el que te va a enseñar o te va a vigilar para ver: mira, ya te pillé, estaba con la rumba, sabor y conga. No. Usted puede estar disfrutando su gran fiesta y solo usted sabrá con conciencia qué le conviene y qué no le conviene. A mí, si usted está de madrugada festejando, déjeme quieto en mi casa, porque yo no seré su vigilante. Pero la gente madura dice: el alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica, ¿a fuerza de qué? Madurar nos va a costar. Madurar es un sacrificio que tenemos que hacer, porque madurez es responsabilidad. Solo tú sabes qué te conviene y qué no te conviene cuando eres maduro. Dice: a fuerza de práctica son capacitados para distinguir lo bueno y lo malo. La gente madura sabe distinguir qué le conviene y qué no le conviene. Si está bien, si se siente bien no ir a la iglesia, es su decisión. Si se siente mucho mejor asistiendo, es su decisión, porque es algo que se ejerce a fuerza de ¿qué? De práctica. Sé que venir constantemente a la iglesia puede ser algo fastidioso. Un domingo, pastor, cuánto me gustaría. Y gracias a Dios la final de la Eurocopa es a las 2 de la tarde. Va a poder mirar el partido, pastor. Si usted hubiera hecho el partido en la noche, no vengo. Perdón, el culto en la noche no vengo porque es la final y solo usted sabe qué le conviene en su vida. Solo usted sabe qué es favorable para usted. Yo no tengo por qué decirte las cosas, aunque por medio de la enseñanza tu espíritu va a comenzar a recibir cosas que Dios tiene destinadas específicamente para ti. La enseñanza es como el agua que comienza a nutrir tu vida. La enseñanza es aquello que comienza a sacarte de ciertas condiciones en las que te encuentras para poder crecer. El crecimiento, la Escritura siempre lo asemeja a un árbol.
Porque un árbol tiene que pasar por muchos procesos antes de dar fruto. Hay un tiempo para fructificar, pero también hay un tiempo para crecer. Quiero ver frutos en mi vida o queremos ver frutos en nuestra vida. Primero necesitamos ¿qué? Crecimiento. Podemos crecer financieramente, podemos crecer socialmente, podemos crecer en muchos aspectos, pero ¿cómo te sientes espiritualmente? Porque acá en la iglesia Exaltación Dios nos regaló una frase muy hermosa que dice: los milagros comienzan de adentro hacia afuera. Porque ¿de qué nos sirve lo externo si no estamos capacitados internamente? ¿De qué te sirve pedirle a Dios ese gran negocio o ese gran proyecto si posiblemente tu carácter no pueda soportarlo? Yo he visto gente que quiere montar emprendimientos grandes en su vida y de repente vienen clientes que te dicen: necesito esto y ya se quiebran. Dice: no, tengo un día, ya me hicieron un pedido grande y ya quebramos acá. Porque a veces no hay la capacidad, el carácter, la formación interna para visualizar la grandeza de lo que Dios va a hacer sobre ti. Dios te va a llevar a escenarios grandes. Dios te va a llevar a una puesta en práctica en tu vida de hacer cosas que van a llenarte y van a saciarte, pero al mismo tiempo vienen a promocionarte. Dios desea promocionarte. Dios desea darte algo mejor en tu vida, pero ¿en qué estás colocando tu mirada? Si lo espiritual es lo último, Dios también es lo último. Pero si lo espiritual es lo primero, quiere decir que Dios será siempre lo primero. Y si Dios es lo primero, así tú seas empresario, médico, arquitecto, abogado, o tengas una gran empresa, independientemente del título o no título, porque hay gente con grandes ideas que sin título lo han logrado. Porque es una capacidad productiva. Es la capacidad de madurar en el ejercicio de las cosas que estamos haciendo. Vas a madurar en el trabajo, vas a madurar en la familia, vas a madurar en la relación de pareja que tienes. Tenemos que aprender a madurar en muchos aspectos de nuestra vida. Pero la diferencia entre alguien inmaduro y alguien maduro es que esa persona es responsable consigo misma y dice: tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo sabemos que una persona es disciplinada para poder cambiar su manera de vivir, por lo menos de forma alimenticia? Cuando comienza a ponerlo ¿qué? En práctica. Yo puedo decirle: alimentarse bien es esto. Es más, todas las redes sociales, medios de comunicación, en todas partes usted va a ver siempre gente que va a decir: así se come de forma saludable. Pero muchas veces la gente lo mira, lo pasa. Y justo después del dato y la información de comida saludable, aparece una mega hamburguesa. Justo en el momento. El diablo es tan puerco que te pone las tentaciones en las redes sociales. Usted puede tener la comida saludable o la hamburguesa y solo usted sabe que le conviene. Y solo la gente madura, la gente disciplinada dice: ya va, un momento. ¿He comido sano? Sí, bien, puedo darme el gustico. Hamburguesa, eres mía. Pero si no es así, entonces quiere decir que te domina más los impulsos, la ansiedad, te domina más otras cosas, y eso es infantil. Lo mismo si queremos hacer un curso porque quiero hablar inglés. Todo el mundo quiere hablar inglés, pero pocos llegan a hacer su escuela. O si quiero ir al gimnasio. Entonces, esas luchas internas que tenemos todos los días, lo único que están demostrando es que somos inmaduros en ciertas áreas. Quiero emprender un negocio. Hay gente que comienza. Hay muchos que toman fácilmente la decisión de comenzar. Hay otros que les cuesta mucho. Pero hay otros que después que comienzan, no siguen.
Porque lo que lo impulsa es la emoción. Y si algo por emoción es lo que te impulsa y no por responsabilidad, quiere decir que estás desenfocado de tu realidad. Porque en todas las áreas tendremos lucha, pero la gente madura es responsable, y la gente responsable siempre tendrá tiempo y recursos de parte de Dios para que le vaya bien en todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Mira, esta frase me la regaló el Señor en el año 2015 precisamente, y siempre ha quedado grabada en mi corazón. Lo que no aprendes por obediencia, lo aprenderás en la consecuencia. Ser maduro es ser obediente a Dios. Obediencia no por imposición. Dios no te va a imponer nada. Obediencia porque Dios te sugiere un camino mejor. Es decir, Dios te va a sugerir un camino para tu vida, y somos nosotros los que decidimos obedecer ese camino o rebelarme a ese mismo. Obediencia no es imposición. Obediencia es que podamos tener la revelación de ver lo que Dios me está ofreciendo. La obediencia es un consejo que yo pongo en práctica en mi vida. Eso lo hace la gente madura. Por eso Dios dice, por ejemplo, cuando se habla de los 10 mandamientos, la gente, qué mandamiento, no quiero que me impongan nada, yo puedo ser lo que quiera, quiero ser libre, porque ese es el mensaje que socialmente nos venden. Está tan dañada la sociedad que en estos días vi una noticia de un chico que creo que era de nacionalidad peruana, que se mandó a cortar el cabello y ponérselo alisado, y se medio pintó los ojos y dijo, a partir de hoy soy coreano. Yo pudiera ponerme unos lentes de contacto y decir, ahora soy suizo. Y exigía que se le reconociera como ciudadano coreano. Y créame que esto va a empeorar. Pero la gente madura no anda mirando ni alarmándose por eso. La gente madura dice, yo me preocupo por mi crecimiento espiritual. Y la gente que obedece a Dios siempre es gente que se libera de consecuencias. ¿Cuántos han escuchado la frase en la familia? Yo se lo dije. El que tiene que decir yo se lo dije se siente orgulloso o orgullosa. Pero el que recibe la frase tiene que sudar por la vergüenza de que alguien se lo advirtió. Yo se lo dije. Y lo dicen como de película. Yo te lo dije. Hay unos que lo dicen ya en un tono más agresivo, pero igualmente se hacen entender. Mira este versículo ya para culminar esta enseñanza, Efesios capítulo 4, versos 13 y verso 14. Efesios capítulo 4, verso 13 y verso 14. Mira, el apóstol Pablo con su sabiduría buscaba enseñar a todas las iglesias. Pero él decía esto interesantemente en la carta. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Fíjense lo que comienza diciendo esta carta. Ese proceso continuará una y otra vez hasta que alcancemos primeramente la unidad de la fe y el conocimiento de Dios, hasta que seamos maduros en el Señor. El proceso es continuo. Nunca dejaremos de conocer al Señor, siempre estaremos aprendiendo algo nuevo de Él. Eso es lo bonito de nuestro Dios, que siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos y siempre tiene cosas nuevas que demostrarnos. Dice, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Wow.
No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas nuevas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. La gente madura no se deja llevar por movimientos. Que venga, que este es el movimiento profético, este es el movimiento apostólico. La iglesia siempre ha sido apostólica, profética, evangelística, pastoral y de enseñanza. Siempre ha sido así. Solo que hay hombres que le dan mucha fuerza a ciertos dones y volvieron la iglesia algo exclusivo. Cuando lo exclusivo es que tengamos madurez y crecimiento. Cuando lo exclusivo es que podamos sentir que estoy creciendo, y a medida que estás creciendo, prepárate porque llegará el momento de dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Sabes algo interesante? Inclusive esto se lo he dicho a los discípulos que están estudiando. Hoy felicito a todos los que vinieron a las 9 de la mañana a su enseñanza discipular, constancia, crecimiento. Esperamos que usted pueda alcanzar ese crecimiento. Realmente la escuela no tiene ningún costo, pero valoramos tu asistencia. Que tu asistencia sea lo más importante para que Dios pueda hacer contigo como Él quiere. Pero yo le digo esto a la gente cuando vean el módulo de carácter de Cristo. Yo siempre les digo, les rezo este versículo, se los digo. Y aquí dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del conocimiento de Cristo. ¿Tú quieres saber cuál es tu medida para madurar? Cristo. ¿Cuántos en algún momento de su vida con sus hijos colocaron una rayita en la pared o comenzaron a medir a sus hijos cuando comenzaron a crecer? Le colocaban la rayita: hoy creciste, y se emocionan los niños y las niñas, y al otro día: mamá, papá, ¿cuánto crecí? Y así comienzan a hacerlo una y otra vez: ¿cuánto crecí? ¿Cuánto crecí? Esa medida que ponen en la pared, esa rayita, les va indicando cómo ha sido su progresión y su crecimiento. La medida para nuestras vidas es Cristo. Tú no tienes que mirarme a mí como tu mayor referente. Puedes respetarme y yo los voy a respetar a todos ustedes como hermanos en Cristo. Pero tu referencia y mi referencia es Cristo. Que yo digo, quiero crecer espiritualmente, yo debo mirar esa pared y decir: Señor, si tú estuvieras parado ahí, ¿cuánto he crecido según tu presencia? ¿Cuánto de ti yo tengo en esta hora? ¿Cuánto me parezco a ti, Señor? En lo espiritual. Porque lo espiritual te va a llevar a la práctica de ciertas cosas en tu vida, porque gente madura es gente que asume sacrificios. Si para ir al gimnasio yo quiero hacer ejercicio, también debo entender que debo alimentarme bien. Eso es sacrificio. Asimismo en lo espiritual, si quiero crecer espiritualmente, también Dios me va a indicar qué cosas debo dejar. El pastor no te tiene que decir eso. Si te lo tuviera que decir, es porque todavía necesitas leche. Y qué bonito es cuando alguien te lo dice, porque acá el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia: hey, debiéndoles haber dado comida sólida, tengo que volverles a repetir las mismas cosas. Y nosotros necesitamos entender que Cristo es la medida de tu crecimiento. Cristo te va a llevar a una dimensión grande. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es grande. Dios es un ser grande que habita en corazones pequeños. Y si Dios está en tu corazón, Dios te va a llevar a una condición cada vez mejor. Pero solo nosotros tomamos la decisión de que si yo necesito un cambio en mi vida, debo poner primeramente a Dios en mi vida. ¿Cuántos necesitan cambiar algo de su ser? Yo también lo necesito. Pero cada vez que yo busco a Dios, Dios me sigue enseñando algo nuevo. La gente, la iglesia madura, es gente que se reúne para hablar sabiduría, no para criticar o cuestionar.
Nosotros como iglesia, yo creo como iglesia que siempre necesitamos mirar lo mejor, pero que lo mejor no sea un sustituto de la presencia de Dios. Podemos estar en este hotel o en otro hotel, indiferentemente del lugar donde estemos, que mi prioridad sea su presencia, buscar la presencia de Dios. Que no es si la silla es cómoda o es incómoda, eso es momentáneo, temporal. Tú no te vas a llevar la silla a tu casa, pero la presencia de Dios sí te la vas a llevar a tu hogar. Entonces la gente madura no está mirando que si el sitio, que si el lugar. Ay, pero mira, la iglesia todavía no tiene lugar propio. Yo le digo, como dice, ¿quién es? Ospina, tú tranquilo. O como dice Fon, que creo que espere. O Alex Zurdo. Que espere. Si quiere vernos así, espere. Vamos un paso a la vez. Pero esto nos enseña y nos madura como iglesia. Yo a veces digo, wow, qué tremendo que aún el Señor nos mueve la nube. Y aquí estamos en el mismo sector y nos mueve la nube un día por allá, un día por acá. Y qué bonito que uno diga que se está incomodando la iglesia para ver su grado de pasión por Cristo. Y yo sé que estaremos en un lugar fijo en algún momento, pero tu pasión es lo que más tiene que arder en tu corazón. Y tu pasión te va a llevar a una condición más grande. ¿Te estás preparando para esos milagros? Los milagros los vas a producir tú en tu crecimiento. Los milagros los vas a producir cuando nosotros mismos aprendamos a orar los unos por los otros, aprendamos a ayudarnos los unos a los otros. Cuando entendamos que si queremos que como iglesia las cosas nos salgan bien, nosotros mismos somos los que ayudamos para la iglesia. Eso es madurez. Hay gente que me dice, pastor, pero ¿por qué usted no ora ahí y pide plata? Porque yo no soy mendigo y Dios tampoco lo es. La gente madura no es gente que se le tiene que explicar si tiene que dar o no. La gente madura dice, Señor, esto es para ti y punto. Que por supuesto nosotros rendimos cuenta, claro que sí, lo hacemos. Pero que tu principal motivo de la ofrenda, o si quieres hacer esto, sea agradar a Dios. Eso lo hace la gente madura. Que venga que te voy a desafiar para que des $100. No, ¿para qué lo tengo que hacer? Si Dios lo pone en tu corazón, tú mismo lo das. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, tenga por seguro que yo le voy a dar tanto. ¿Y sabe lo que pasa? Nada. Y yo me afano, no. Porque entiendo que la persona todavía necesita crecimiento. Una cosa es vencer la emoción. Cuando tú vences la emoción, entonces comienzas a ser responsable. Cuando ya no tienes ganas de ir a la iglesia, pero asistes, eso es madurez. Cuando te puedes quedar dormido un domingo, porque qué rico un domingo, pastor, durmiendo en casita con frío, tomando chocolatico caliente a las 11 de la mañana. Eso es rico, créame que sí es rico. Pero si vienes aún, eso es madurez. Ay, pastor, cuánto me gustaría que la iglesia me quedara cerquita de mi casa. Tengo gente que viene de Zipaquirá y usted que vive en Bogotá todavía se queja. Ahí es que el pastor puso la iglesia, no sé, como en la 26, pero ¿por qué no la puso más hacia el sur? Porque tengo gente del norte que viene para acá y tengo gente del sur que viene para acá. Es un punto prácticamente intermedio. Pero la gente que se esfuerza es gente madura. Carlos Pipo vive prácticamente donde fabrican el viento, donde se devuelve. Dice, aquí ya es choque, se devuelve. Y aún viene a servir a la iglesia. Porque no hay excusas. Marilyn vive en una montaña donde usted puede ver toda la ciudad de Bogotá, pero aún así viene. Kevin también. Siempre que una persona es madura entiende que su prioridad es que crecimiento.
Estoy creciendo, me tengo que plantar, y si me planto voy a comenzar a crecer, y tienes que esperar tu tiempo. Espérate allí, no te afanes, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, viene crecimiento, y después de tu crecimiento se va a comenzar a derramar esa fructificación, esas respuestas, esos cambios y todo eso que has estado soñando en tu vida. En el retiro hablábamos de que un árbol de macadamia crece durante 25 años hacia abajo primeramente. Él comienza a crecer hacia arriba, pero lo que tú comienzas a mirar y dices, pero ¿por qué este árbol no pasa nada? Porque su prioridad durante 25 años es comenzar a echar raíces y muchas raíces. Después de los 25 años comienza a dar fruto. ¿Y sabe lo interesante del árbol de macadamia? No para de dar fruto nunca. Por eso la Escritura dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que tú hagas prosperará. Vamos, grítelo conmigo. Y todo lo que hagas. ¿Cuántos quieren prosperar en este tiempo? Solo la gente madura es gente que sabe que espiritualmente Dios lo está llenando para hacer que otras cosas puedan acontecer en el nombre de Jesús.